y se habló de B y se habló de C, ¿no? Entonces, ahora esa parte la vamos a tocar muy de soslayo y vamos a tratar otros temas más relacionados con epidemiología y clínica. Entonces, el objetivo es que conozcan la respuesta inmune básica del hígado frente a las infecciones, que conozcan el abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico frente a una enfermedad hepática aguda de origen viral, conocer el abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico frente a una enfermedad hepática crónica de origen viral. Las hepatitis virales son infecciones sistémicas que afectan al hígado principalmente. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque muchos casos de hepatitis, ¿no?, van a afectar también a la esfera gastrointestinal, ¿no? Y van a pasar, inicialmente pueden pasar como una gastroenteritis, como vamos a ver con A o como vamos a ver con E, ¿no? Que primero se afecta como si fuese una gastroenteritis y después progresa a lo que viene a ser la célula blanco, que es el hepatocito. Entonces, la gran mayoría de los hepatitis virales son causadas por los virus A, C, D y E. Excepto, como dice ahí, excepto por el virus de hepatitis B, todas son causadas por virus de tipo RNA. Esta es una tabla maestra, pues está bastante preocupado por esta situación. ¿Ya? No puede aumentar, no creo que haya un zoom. Va. Bueno, esta es una tabla maestra en lo que nosotros vamos a poder ver los 5 tipos de hepatitis más importantes, ¿no? Entonces, puntos claros. Las vocales son transmitidas por vía oral, hepatitis A y hepatitis E. Todas las demás son por vía parenteral, ¿no? La hepatitis B, la C y la hepatitis D. Entonces, es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, en cuanto a los tiempos de incubación, ahí lo podemos ver. Por ejemplo, para el caso de la hepatitis A es de 15 a 45 días, un promedio de 30. Para hepatitis E es de 14 a 60 y el promedio es 40. Es ligeramente mayor, ¿no? En los casos de la hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D, los tiempos de incubación, miren, son amplios, son mayores de 30, la mayoría de ellos, y los promedios son cerca de esos 90, cerca de 2 meses. La forma de establecimiento de la enfermedad es, en el caso de hepatitis A, principalmente es aguda, al igual que E, que es aguda. En el caso de hepatitis B, C y delta, tenemos formas insidiosas principalmente, agudas muy rara vez, pero más es insidiosa. Los grupos etarios, en el caso de A y E, vamos a ver que es niños y adultos jóvenes. En el caso de B, tenemos una situación muy especial dentro de la epidemiología de nuestro país, que tenemos niños, adultos jóvenes también, ¿no? Hepatitis C y hepatitis delta más están afectando a poblaciones mayores. Las formas de transmisión en el caso de A y en el caso de E, como le dije, es oral. En el caso de hepatitis B, C y D, es siempre percutáneo. Hay una transmisión también perinatal en los 3 casos y por vía sexual en los 3 también de la misma manera. En los casos de las hepatitis A y E también podría darse en algún caso. La transmisión oral por vía sexual se ha descrito. En cuanto a la clínica, miren, acá tanto A como E van a ser cuadros leves, pero van a tener algunas formas fulminantes. En el caso de A es 1 de cada 1000, van a tener formas fulminantes y generalmente se ven niños. Y en el caso de E, las formas fulminantes van a ser 1 de cada 100, ¿no? O 1 o 2 de cada 100. O sea, las formas fulminantes son más frecuentes en E que en A.
En el caso de las hepatitis B, C y D es mucho menor. Hepatitis delta se va a comportar de una manera muy sui generis cuando ya infecta B. Progresión a la cronicidad, miren, las hepatitis A y E no tienen progresión a cronicidad. En el caso de A, en el caso de B, C y D es frecuente. En cuanto a profilaxis, en el caso de hepatitis A tiene vacuna, la hepatitis B tiene vacuna y las otras hepatitis no se ha reportado vacuna. Acá esto se ha saltado acá. No debería. No estoy viendo. En cuanto a terapia, hepatitis A no tiene tratamiento. En caso de hepatitis B, ya saben ustedes que tienen tratamiento. Hepatitis C también tiene tratamiento. Hepatitis delta, se habla del uso de interferón, pero si yo controlo B, definitivamente delta debería estar controlado, como van a ver luego. Eso más o menos como para que tengan una idea de cómo se presentan las hepatitis y cómo podrían hacer la disquisición diagnóstica dentro de las llamadas hepatitis virales. Pero como siempre digo yo, o sea, las hepatitis, ¿no?, cuando están las transaminasas elevadas, 10 veces el valor normal, y la persona está amarilla, con fiebre, no las diagnostica el médico, ¿no? Esas hepatitis las diagnostica la abuelita, la mamá, el portero, todos la diagnostican. Entonces, en ese sentido, el médico no es el que diagnostica ese tipo de hepatitis, ¿no? Los médicos diagnosticamos las hepatitis más sutiles, ¿no? Esas que elevan ligeramente las transaminasas, esas que son inaparentes, esas son las que diagnosticamos los médicos. Las otras son, o sea, solamente viendo amarillo con fiebre, salvo que sea chino resfriado, es hepatitis viral, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a entender. Entonces, eso es lo que vamos a entender cuando hablamos de hepatitis. Entonces, ¿cómo la vamos a diferenciar? Elevación de transaminasas, ¿no? Y en la fase aguda, ¿no?, vamos a entender que también no se está recorrelacionando con el daño celular. Sin embargo, si nosotros vemos una elevación importante de transaminasas y una caída importante en un paciente con ictericia, entonces nosotros podemos pensar que se está tratando de una hepatitis fulminante, ¿no? Y la hepatitis fulminante está con temporalidad, esta cosa. La hepatitis fulminante es un cuadro bastante severo, ¿no? La ictericia es usualmente visible cuando el valor está por encima de 2.5, 43 micromoles por litro. Muy poco la usamos acá en el Perú. En otras partes sí la usan así, pero nosotros con 2.5 entendemos. Ahora, ¿dónde evalúan ustedes la ictericia? También hay que tener en cuenta, ¿no? La orina y la heces. La orina. ¿Ah? La orina. No. Cuando evalúan un paciente. O con Abajo de la lengua. Debajo de la lengua. ¿Ya? Porque en las escleras A veces. pueden confundir. La neutropenia y la linfopenia se observa luego de una linfocitosis relativa. Y eso es lo que vemos siempre en respuestas virales, ¿no? Cuando hablábamos, hace un tiempo también hablábamos de enfermedad de pulmonía, o sea, en mononucleosis infecciosa hablábamos de que había una linfocitosis inicial y después había leucopenia, ¿no? Eso es lo que se ve en linfopenia, eso es lo que usualmente se va a ver siempre en los cuadros virales. Allí no hay mayor diferencia, ¿no? Linfocitos atípicos pueden estar presentes en 2 al 20% de los casos, sí, ¿no? Y hay otras enfermedades que pueden estar relacionadas con hepatitis, sí. Nosotros con hepatitis, con cuadros hepáticos, vamos a ver, ahorita vamos a hablar del diagnóstico diferencial, ¿no? Vamos a dejarlo para esto. Este es el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, herpes virus, coxsackie, enfermedades autoinmunes, leptospirosis, cándida, brucela, micobacterias, neumocitis. Faltaría acá poner hepatitis, infección por VIH, y también faltaría poner dengue, ¿no? Pero ¿qué tenemos en cuenta de todas ellas?
Todos estos cuadros de hepatitis, que también son virales, pero no están clasificadas dentro del grupo del grupo viral propiamente, las transaminasas van a ser ligeramente elevadas, ¿no? No vamos a ver un cambio muy marcado de las transaminasas como lo vemos en las llamadas hepatitis virales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Doctor, entonces ahí podemos considerar que es otro tipo de grupo, por ejemplo. Sí, pero no es infecciosa, ¿no? Las no infecciosas están en grupos de cabeza. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, nosotros ahora sí ya vamos a pasar a describir los grupos. Como ven ustedes, se dividió tres grupos. Para cuestiones didácticas se dividió tres grupos. El grupo de AE, el grupo BD y el grupo de hepatitis C. En el grupo de la A y E, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver cosas muy similares que vamos a ir dando cuenta. En el caso de la hepatitis A es un picornaviridae, es pequeño, esos son los tamaños que tiene, es fácilmente destruido en el autoclavado, hervido a los 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que con los métodos convencionales ya. Entonces, con los métodos convencionales de esterilización nosotros podríamos fácilmente destruir el virus de la hepatitis A. Entonces, solamente hay que hervir las cosas, ¿no? Entonces, con eso lo resolvemos. Acá vemos el virus, vemos el RNA, este es el genoma. No vamos a especificar cosas del genoma, vamos a pasarlo adelante. Miren, en cuanto a la historia natural, el virus es absorbido a través de la circulación enterohepática y entra al hígado. Puede infectar células entéricas en cultivo, pero no es algo significativo. Los viriones se pueden detectar en heces y sangre antes del inicio de los síntomas. Varios días después va a aumentar los valores de las transaminasas, como les digo, van a tener valores notorios. Los pródromos ocurren un mes después de la exposición de la persona al virus de hepatitis A y se consisten en fiebre, malestar general, náusea, vómito y anorexia. O sea, son indistinguibles de cualquier otra enfermedad viral, ¿no? Son comunes las infecciones en adultos, ¿no? Pero no tanto es en niños. En adultos generalmente también vamos a observar ictericia, vamos a observar diarrea, vamos a observar hiperbilirubinemia, ¿no? Y prácticamente estos datos van a aparecer 7 a 10 días después del inicio de la ictericia. La ictericia se resuelve más rápido que el malestar general, ¿no? Pero el malestar general y la anorexia pueden ser duraderos. Nosotros, usualmente las madres decían que, en el pasado decían que cuando te da hepatitis más o menos tienes la hepatitis, o la A que conocen las mamás, es una que te dura 40 días, ¿no? Luego de 40 días recién te estás recuperando. Entonces, más o menos decían eso y más o menos tenían cierta verdad cuando hablaban de ello, ¿no? Porque la enfermedad dura aproximadamente ese tiempo, ¿no? Las infecciones pediátricas a menudo son asintomáticas y van a tener muy pocos síntomas, y eso también es verdad. Si yo en estos momentos yo hiciera acá un tamizaje de hepatitis A en todo el mundo de ustedes, más de uno podría salir positivo, y cuando uno les pregunta si ha tenido hepatitis, ¿no? Entonces dicen, no, nunca lo he tenido. Pero si preguntan en su historia de niño, ¿no? Probablemente tuvieron un cuadro de gastroenterológico, ¿no? Que no lo supieron definir claramente y que pasó desapercibido, y realmente eso fue una hepatitis de tipo A. En el Perú eso sucede con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, es más, nosotros hasta hemos exportado hepatitis A, ¿no? Porque ya no tengo el artículo ese, pero me acuerdo de que mucho fue un tema en Valencia, ¿no? El problema fue en Valencia. ¿Qué pasaba? La comunidad de Valencia en algún momento comenzó a presentar cuadros, un aumento inusual de casos de hepatitis A. Entonces, cuando analizan, dicen en quiénes sucedía este problema de casos de hepatitis A de la comunidad de Valencia. Entonces,
en todos los que habían consumido paella valenciana. ¿Hay una comida de paella alguna vez? Buenísima la paella buenísima, ¿no? Pero bueno, pero para hacer la paella muchas veces, entonces los españoles lo que hacen es, utilizan un marisco que es la palabrita. ¿Alguien ha comido palabritas? ¿De dónde son? ¿Palabritas? ¿No comí palabritas? ¿De dónde son? Si te No sé. Conchitas. No, ustedes, ya les digo, Ya ustedes son vamos a de ver. óvalo naranjal. No tienen esquina. No tienen esquina, les falta esquina. ¿De dónde ¿Ya? Les falta esquina. Las palabritas, ¿no? Es un marisco que tú agarras y te vas a la playa y las recoges así. Ah, muy. No. Unas conchitas chiquititas. No, es unas conchitas chiquititas, esas son las palabritas. Entonces, ¿qué pasa? El Perú, les cuento, el Perú ha sido exportador de palabritas. ¿Ya sabes a quién le exportaban palabritas? A Valencia. A Valencia. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, cuando analizaron en Valencia los casos de hepatitis A que tenían, se dieron cuenta que tenían hepatitis A todos los que estaban comiendo palabritas dentro de la panza. Entonces dijeron, ¿de dónde vienen las palabritas? De Perú. Entonces, el productor de palabritas, el exportador de palabritas, ¿no? En esa época, el exportador de palabritas era una empresa que contrataba a las mujeres de una zona, de una provincia en el norte del Perú, las contrataba a todas para que ellas descarguen las palabritas y las pongan en casa. Entonces, analizando el asunto, se dieron cuenta de que estas mujeres no estaban vacunadas para hepatitis A. No había vacunación para hepatitis A, porque en esa época no había, ¿no? Pero sí había habido un brote de hepatitis A en las que envasaban las palabritas. Así que la culpa no eran de las palabritas, sino la culpa era de las personas que están que infectadas. producen las palabritas. Entonces, eso, o sea, pareciera anecdótico, pero ahí Valencia lo que hace es cerrar la exportación de productos marinos provenientes de Perú. Y eso le causó un problema serio, ¿no? Un problema serio de comercio a estos exportadores, ¿no? Entonces, a raíz de ello, pues, saben que existe una entidad acá en el Perú que se llama Sanipesa. ¿Han escuchado hablar de Sanipesa? Es una de las únicas, de las pocas empresas que existen en el Perú, así solventadas por el Estado, está Sanipes, ¿no? Entonces, Sanipes se encarga justamente de esas cositas. Se los digo porque en algún momento yo era miembro del directorio de Sanipes y controlábamos esas cosas. Entonces controlábamos que estas cosas no sucedan, ¿no? Entonces, que se contaminen las palabritas o que los camarones que uno consuma no se coman. Y el gran problema que teníamos nosotros eran los manipuladores de alimentos, ¿no? A los cuales le tendríamos que controlar el hecho de que se hayan vacunado contra hepatitis A, ¿no? Mi recomendación era vacuna a todos. No te preocupes si han tenido hepatitis A, vacuna a todos, le digo, y con eso resuelves el problema, ¿no? Porque hepatitis A va a haber en el Perú y no la vamos a sacar tan fácilmente, ¿no? Entonces, así que esa era la idea, ¿no? Entonces, como ven, entonces el gran problema puede ser ese tipo de situación. El virus va a replicar en el intestino delgado, lo que les dije, y de ahí migra al hígado por vía porta. El lugar de mayor replicación siempre es el hepatocito. ¿Por qué el tropismo al hígado? No lo conocen. Entiendo yo que debe ser por una afinidad a lo que viene a ser sales biliares, ¿no? Entonces, y es más, pensaría yo que muchos de los agentes biológicos lo que buscan es lugares donde hay alta concentración de fierro, y entonces la bilis prácticamente destruye al heno y por eso podría haber un tropismo. Pero esa es una hipótesis mía, no la piensen.
escríbanlo y después lo hacen. La replicación es seguida por la excreción del virus e involucra formación de vesículas en el hepatocito. Durante la infección aguda, la viremia y la excreción fecal del virus aparecen a los pocos días de infección. Y esto es importante a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque si hay un diagnóstico de hepatitis A en una familia, entonces controlen al resto, ¿no? Controlen al resto de la familia, ¿no? Si es un niño, con mayor razón, ¿no? Porque cae uno Ay, no. y contamina a la familia, ¿no? Entonces hay que hacer control en ese sentido, ¿no? Y recuerden que si está virémico, él va a eliminar por las heces también, ¿no? La viremia típicamente persiste hasta la aparición de síntomas. La excreción del virus en heces permanece por 1 a 2 semanas, o sea que el niño sigue defecando y sigue eliminando virus. Más o menos, ¿qué es lo que tenemos? Acá se quiere hablar algo de lo que viene a ser la historia natural de la infección. Miren, exposición al virus de hepatitis A, que censo escrito también podría ser pared en varias cosas. Miren, puede desarrollar una respuesta inmune rápida, libera el virus y ya se resuelve el problema. Esa es la mayoría de los casos. Existen otras personas que no desarrollan una respuesta inmune rápida, desarrollan la enfermedad aguda de hepatitis. Si es inmunocompetente, luego de la hepatitis, y pasan los 30, 40 días que le digo, hace un clearance del virus y luego tiene inmunidad de por vida. Si la persona es inmunosuprimida, podría llegar a ser un clearance, sí, pero también podría ser una viremia de tipo A persistente, lo cual podría ser en ese sentido algo complejo, ¿no? Ahora, tanto el inmunocompetente como el inmunosuprimido podrían hacer, por causas que uno no comprende, una falla aguda hepática, ¿no? La falla hepática aguda es una condición muy grave y puede llegar a ser mortal. Entonces, en ese sentido hay que hacer un monitoreo, o sea, no decir, oye, ¿sabes qué? Está con hepatitis A, no va a pasar nada, en 40 días se resuelve. No, mentira. Está con hepatitis A, ya, que se vaya a su casa, que guarde, que haga reposo, que no haga mucho ejercicio, hasta que se recupere completamente, ¿no? Y ya luego que se ha recuperado, ya puede retornar a hacer sus actividades habituales. Si es niño, retornar al colegio y cosas así. Pero no lo expongan a hacer trabajos o no lo expongan a que no haga reposo. Tengo que desactivar esa cosa que está causando por el malestar, ¿no? Entonces, en cuanto a la respuesta inmune que vamos a tener, en la primera etapa, lo que se debe elevar, ¿qué cosa es primero? La IG, como todo, IgM inicial, seguido de elevación de IgG. Acá dice, ambos anticuerpos son de tipo neutralizante, ciertamente, ¿no? La caída de la inmunoglobulina M se va a dar en 4 a 6 meses, o sea, es una subida y de una bajada lenta, ¿ya? La inmunoglobulina G va a persistir de por vida. El rol protector de la inmunoglobulina A antihepatitis A no se ha definido claramente. Entonces, realmente debería de haber un cierto rol protector. Ahora, si yo vacuno a una persona contra hepatitis A, ¿qué tipo de inmunoglobulina voy a producir? ¿Qué se les ocurre? Probablemente inicialmente un poquito de M, pero la mayoría va a ser inmunoglobulina de tipo G, porque se la estoy metiendo en la sangre, no solo estoy dando la vía oral, ¿no? Entonces es inmunoglobulina G, ¿no? Entonces allí la que va a tener el rol protector va a ser la inmunoglobulina G, que va a atravesar, recuerdan que atraviesa la luz, tanto la G como la A. Entonces, ahora, sería interesante saber cuánto de inmunoglobulina A produce un vacunado, ¿no?, contra hepatitis A, ¿no? Bueno,
caso de protegida de los niveles de IgA para saber si está bien o qué. No. Es IgG, los niveles de IgG. Lo que estoy diciendo es una cuestión teórica. Estoy fumando de la mala. ¿Ya? Entonces, formas inusuales. La insuficiencia hepática aguda por hepatitis A es rara. Ellos refieren 1 de cada 300. Sin embargo, en el libro de texto dice 1 de cada 1000. Con muy poca frecuencia va a provocar la muerte o la necesidad de un trasplante de hígado. Una hepatitis recidivante se observa con poca frecuencia en infecciones en adultos a los 6 meses posteriores a la infección previa. La hepatitis recurrente se caracteriza por la eliminación de virus A en las heces y transaminasas elevadas. Entonces, eso podría darse muy raramente. También se ha informado de colostasis prolongada asociada a hepatitis A después de una infección por periodos de hasta un año. Las manifestaciones extrahepáticas reportadas por hepatitis A también incluyen algunas rarezas. Dentro de ellas está las lesiones renales, la miocarditis y el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, eso es en cuanto a A. Entonces, A no tiene tratamiento, como ven, es una enfermedad viral que va a pasar. Y lo que sí hay vacuna, y estas son las que actualmente comercialmente hay en el mercado, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas es muy buena, ¿no? Incluso tenemos una que tiene tanto A como B, que es el Latrintex, ¿no? Hepatitis E. Acá no me he equivocado, y está bien escrito, por si acaso. La hepatitis E es un virus del género Epevirus, de la familia Epeviridae, ¿ya? No es herpes virus, ¿ya? Y no es de la familia Herpesviridae, sino es Epevirus de la familia Epeviridae, ¿ya? Acá no está relacionado con ningún otro virus conocido. O sea, dentro de la familia Epeviridae solamente están los virus de hepatitis E, ¿no? Está el virus de hepatitis E porcino, el hepatitis E aviario, que son los más cercanos filogenéticamente a las hepatitis E humanas. Comparativamente al A, es menos estable al calor y pierde infecciosidad a 60 grados. O sea, en ese sentido, el hervido los va a destruir. Una cosa muy llamativa es esto, que el virus de la hepatitis E es la causa más común de hepatitis viral aguda en todo el mundo. Sin embargo, es muy mal diagnosticado. Es muy mal. Acá en el Perú, o sea, pocas veces veo que algún médico en su disquisición diagnóstica busque hepatitis C. ¿Ya? No busca ni hepatitis C ni busca hepatitis delta. Somos muy confiados a veces en esas cosas. Hasta la fecha se han descrito 4 genotipos principales de hepatitis E que infectan a humanos. Mientras que el hepatitis E1 y el 2 solo causan hepatitis aguda, el 3 y el 4 pueden volverse crónicos en pacientes inmunocomprometidos. No es lo común. El 3 y el 4 que causan enfermedad crónica no es lo común, pero que pueden causarla sí lo pueden hacer. También se han definido manifestaciones extrahepáticas para estos genotipos, o sea, tanto para el 3 y para el 4. La mayoría de las veces las infecciones son autolimitadas y no requieren ningún otro tratamiento especial. Este es el virus, también es un virus RNA, este es el tamaño, es un poquito más grande que el otro, ¿no? Este es su genoma. Como el virus A, acá casi prácticamente es igual, ingresa por vía fecal oral, la replicación se realiza en el intestino y de ahí viaja al hígado por vía portal. Es prácticamente la misma ruta que sigue A. La replicación, como dicen, es análoga. En animales infectados, el daño práctico coincide con la disminución de los antígenos contra E en los hepatocitos. La viremia en sangre y la excreción fecal del virus se establece 2 semanas previas al inicio de síntomas y se prolonga hasta 4 semanas luego del establecimiento de síntomas. O sea, más o menos tenemos un periodo de 6 semanas en que la persona es infectante. Entonces, ok. Hay 8 genotipos de la especie Orthoepevirus. Tenemos 1, 2, 3, 4, que van hasta el 8.
Los 4 primeros son de humanos, los otros no están relacionados con humanos, ¿no? Las epidemias por 1 y 2 se desarrollan periódicamente en varias regiones de Asia, África, México y Medio Oriente. Brotes de contaminación fecal involuntaria en los suministros de agua, especialmente después de fuertes lluvias e inundaciones, se supone que es un gran problema luego de los monzones. ¿Saben dónde se producen los monzones, no? En la India se producen los monzones. La India tiene dos etapas, una es la etapa monzónica y la etapa de sequía. No tienes por qué hacer nada de la como no, solamente será que le pregunto. Solo de Naranjal, ¿sabes? Sí. Brotes de contaminación. Ya, ok. El 2005 se asoció con 20 millones de casos de nuevas infecciones en Asia y África, 3.4 millones de casos de hepatitis C sintomáticas, 70.000 muertes atribuidas a insuficiencia hepática aguda y 3.000 mortinatos. O sea que no es despreciable la mortalidad que puede producir en grandes epidemias. La transmisión de persona a persona de 1 y 2 es poco frecuente, tanto en entornos esporádicos como epidémicos. La transmisión vertical de madre a feto durante el embarazo está definida, o sea, puede haber transmisión, ¿no? Además, informa de transmisión por mecanismos de sangre y otros desconocidos, ¿no? Hepatitis 3, o sea, hepatitis C3 y 4, miren, se desarrollan, y acá hay una diferencia, a través de transmisión zoonótica, y es contacto cercano con animales infectados o consumo de productos contaminados, más comúnmente carne cruda, ¿no? O poco cocida. Y los reservorios son el cerdo, bueno, jabalíes, conejos, cabras, o sea, prácticamente animales de sangre caliente. Entonces, ¿qué quiere decir? De que 3 y 4 pueden tener una transmisión zoonótica. Se pueden detectar grandes cantidades en las heces de animales asintomáticos en la leche y en la leche de vacas infectadas, ¿no? Entonces, en este sentido también hay que hacer control, ¿no? Entonces, si hay una hepatitis en grupos de ganaderos, nosotros deberíamos de pensar en la posibilidad de ello. Actualmente no lo pienso. Hay muchas cosas que no se piensan. ¿Acá estábamos? No. Ya no sé. Antes creo. Está boicoteando esta cosa. Ahí, no sé. Acá estamos. Entonces, el periodo de incubación de la hepatitis C suele ser de 2 a 6 semanas. En el momento del diagnóstico se puede detectar el ARN, y eso tendría que ser por medio de métodos de amplificación de cadena, o podríamos detectar la IgM o la IgM en muestras serológicas. Es más común detectar IgM en muestras serológicas, pero hay que pensar en ello, ¿ya? No es una cosa que, oye, ¿sabes qué? Pídele, no lo van a dosar fácilmente. Tendrían que buscarlo, pensar de que haber descartado hepatitis A, hepatitis B y todas las demás para hablar de ella acá en el Perú. Entonces, ahí hay que tener un cuidado siempre para hacer el diagnóstico. El ARN se puede detectar en sangre después de 3 semanas de exposición, y la excreción viral, como les dije, dura a 4 a 6 semanas en las heces. ¿Qué tenemos frente a la sospecha de hepatitis E? Frente a la sospecha de la hepatitis E, nosotros tenemos que ver frente a qué huésped estamos. Si estamos con un huésped inmunocompetente o estamos con inmunosuprimido. Si es un inmunocompetente, lo que nosotros entendemos que va a suceder es que va a darse un cuadro de infección por E aguda, que va a durar 4 o 6 semanas, después se va a resolver y vamos a poder dosar anticuerpos. Pero si se da en un huésped inmunosuprimido, entonces nosotros no podemos concluir tan rápidamente, porque puede hacer 2 cuadros. Hacer el cuadro agudo que habitualmente hace cualquier persona inmunocompetente y resolverlo, o hacer el cuadro crónico. Y en este cuadro crónico lo que vamos a ver es que el paciente tiene viremias persistentes por más allá de 3 meses. Entonces, hepatitis C, la pregunta que hay que hacerse, ¿es inmunosuprimido o es inmunocompetente? Si es inmunosuprimido, entonces hay que pensar que puede ser el cuadro agudo o puede ser el cuadro crónico, y hay que monitorizarlo 3 meses.
Manifestaciones clínicas de las infecciones por E. En los casos de las agudas, la infección es relativamente asintomática, hay ictericia en 5 a 30%, es casi indistinguible de la edad. Malestar, fiebre, dolor corporal, náuseas, vómitos. La fase prodrómica una semana antes, ¿no? Se caracteriza por orinas de color oscuro, ictericia, lo mismo que todo. La fase de convalescencia se da como resultado la resolución de signos histéricos, lo mismo que nada. Entonces, en el cuadro clínico es indistinguible de edad. Entonces, tendríamos que ir más allá cuando tenemos un cuadro clínico, hemos descartado A y no sabemos qué cosa es, pensar en esto, ¿no? Entonces, en el caso de 3 y 4 se pueden provocar infecciones agudas graves y que pueden causar también insuficiencia hepática y están muy asociados también a lo que viene a ser hepatitis fulminante, los genotipos 3 y 4. Otras manifestaciones que tiene E y que no tiene A es la insuficiencia hepática crónica aguda y las infecciones crónicas en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, en ellos lo que vamos a ver es que no hay una resolución del cuadro, dura más allá de las 6 semanas, se prolonga hacia 3 meses y nosotros estamos viendo que hay cuadros que llevan a la cronicidad. Entonces, algunos otros cuadros pueden estar asociados a hepatitis fulminantes y las mortalidades son muy altas por hepatitis E cuando desarrolla cuadros crónicos. Manifestaciones extrahepáticas también son indistinguibles, miren, síndrome de Guillain-Barré, amiotrofia neurológica, linfomas, pancreatitis, esto con mayor frecuencia se va a ver en el caso de que son más manifestaciones de tipo inmunológico. Al parecer son, como dice, reacciones inmunomediadas y el daño tisular directo son mecanismos culpables de esta manifestación. Tratamiento, no hay un tratamiento específico ni para A ni para E. Entonces, de hace mucho tiempo se ha hablado de la ribavirina como tratamiento para inhibir la replicación de E. Pero si ustedes me preguntan por ribavirina, la ribavirina se ha utilizado, es un antiviral que se ha usado en hepatitis C, se ha utilizado en hepatitis B, se ha utilizado en hepatitis C, se ha utilizado en herpes, se ha utilizado en COVID. En todas partes se usa ribavirina. O sea, que es un antiviral que una acción específica clara no tiene. Siempre se intenta usarlo, ¿no? Pero realmente su acción específica no lo es tanto, ¿no? Entonces, eso es el gran problema que tiene la ribavirina. O sea, muchas esperanzas, pero pocos resultados. Es como Ruy Díaz. No entiendo por qué se ríe, no estoy hablando seriamente. Hepatitis B y D. Miren, la hepatitis B causa hepatitis crónica de tipo B, que puede llevar a enfermedad hepática progresiva que incluye cirrosis y carcinoma hepatocelular. Esto es lo más importante de B. La hepatitis delta ocurre como una coinfección o una superinfección con B, estableciendo una infección crónica en los hepatocitos. 5% de la población mundial tiene hepatitis crónica B, pero su prevalencia varía ampliamente. En nuestro país es totalmente variado. Las más altas tasas están en Asia, África y sectores del Medio Oeste. La hepatitis crónica B es la causa principal de enfermedad hepática terminal en el mundo. La transmisión de B es por vía cutánea o sexual, sanguínea diría yo. La transmisión perinatal es común. Cerca del 5% de la población con hepatitis crónica B tiene evidencia de exposición al virus Delta. O sea, vamos a hablar del grupo de B, que es 5% de la población mundial. Ese grupo de B, 5 a 10% ha tenido exposición a Delta. El virus Delta tiene una prevalencia mundial que refleja la de B, obviamente, lo que estamos hablando. Y el virus Delta se transmite principalmente por vía parenteral, pero también hay transmisión sexual. La transmisión perinatal de Delta es muy poco común. Ahora, ¿qué pasa con Delta? Delta, no entiendo por qué, pero tampoco no se investiga mucho. En nuestro país, para sospechar en Delta,
¿no? Tenemos que ver una crónica, una enfermedad de hepatitis crónica reagudizada que no está resolviéndose. Y digo, oye, esto puede ser por delta y lo hacemos, y buscamos delta, ¿no? Pero pocas veces se hacen diagnósticos de delta y eso me parece que es un defecto de los tamizajes en la población. Porque lo mismo se hablaba cuando conversábamos de C, hablábamos algo muy parecido. Pero bueno, entonces, prevalencia global de la antigenemia de superficie a virus B. Si ustedes ven, estamos hablando ahorita de B. En este mapa de calor, toda la olla amazónica, ¿no?, tiene B. Ni qué decir el norte de los Estados Unidos, ¿no?, el sur de África, la India y todo lo que viene a ser Eurasia. Rusia no es que se haya liberado del asunto, sino de que en Rusia la información no es muy buena, ¿no? La tasa de prevalencia global y modos de transmisión. Miren, tasas de portadores por B altas son más de 8%, o sea, cuando los reportan los países, intermedia de 2 a 7% y baja menos 2%, ¿no? Más de 8% está Asia, China, Alaska, el África subsahariana, el Oriente Medio, Israel, Haití, República Dominicana, no sé por qué ciertas partes de Perú no están descritas acá. Intermedia, 2 al 7%, Europa del Sur, Mediterráneo, Asia Central, Latinoamérica, Israel. Y baja, USA, Canadá, los países del primer mundo, ¿no? Probablemente por las cuestiones de salubridad. Ahora, visto de esta distribución global, uno diría, oye, o sea, tiene que ver cuestiones de salubridad, sí, pero también cuando uno comienza a analizar subpoblaciones, uno se da cuenta que en ciertos grupos es muy prevalente, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos los usuarios de drogas endovenosas tienen B, pero hasta por todas partes, y también tenemos C por todas partes, ahí, ¿no? Es más, hay reinfecciones por C, lo cual no se ve acá, ¿no? Pero acá tenemos una prevalencia elevada porque tenemos transmisión perinatal muy elevada en algunos grupos, étnicos. Por ejemplo, los candoyas en la zona del Alto Marañón tienen tasas elevadas. También vemos en las poblaciones quechuas o en la Chocja, también vemos nosotros las prevalencias elevadas. ¿Sabes dónde queda la población Chocja? ¿Alguien de Huancavelica? Bueno. Entonces, ahí hay esa población. Los estados de infección, entonces acá, por ejemplo, miren, las tasas más altas se refieren a nivel poblacional como prenatal y primera infancia, ¿no? Y en las tasas más bajas se habla de que está en adultos y que la transmisión es sexual y percutánea. Entonces hay que ver determinantes sociales para poder analizar lo que viene a ser hepatitis B en las poblaciones. Entonces, esto sale de Harrison, ¿no? Tasas de prevalencia de antigenemia para hepatitis B, ¿no? Y miden, ¿no? Entonces hablan de residentes de área endémica, nativos de Alaska, residentes de instituciones con problemas mentales, hombres que tienen sexo con hombres, pacientes que reciben hemodiálisis, heterosexuales con múltiples parejas sexuales, y ya después las otras tasas son más bajas. El virus B es un virus DNA de doble cadena, infecta principalmente al hepatocito. La replicación de B se da a través de un intermediario de RNA a través de la acción de una transcriptasa reversa. El virus delta es pequeño, de RNA defectuoso, que se apoya en toda la maquinaria de la célula huésped de B para la replicación. Requiere de la proteína de envoltura de la hepatitis B para su ensamblaje y transmisión, y eso hay que tenerlo bien en cuenta. O sea, si la persona tiene antigenemia S, entonces la posibilidad de hacer delta es patente, ¿no? Entonces, me dio hepatitis B, no resolví el cuadro, pasé a la cronicidad, estoy con antígeno S persistente, por desgracia tengo contacto con una persona que tiene delta, me contagia delta y yo hago hepatitis delta. Entonces, cuando nosotros vemos en la microscopía electrónica al virus B, vamos a ver
algunas partículas que nos van a llamar la atención. La primera es esta, que es una partícula completamente, entera completamente, que va a estar formada por su DNA circular, de doble cadena, de cadena y media. Vamos a tener sus proteínas de la cápside y las envolturas. Y la partícula viral es redondeada, y que en la microfotografía la vamos a ver así, ¿no? Estas que parecen algo como un picarón, ¿no? Entonces, pero también vamos a ver otras estructuras que son de acúmulos de antígeno de proteína S, ¿no? De antígeno o antígeno S, que acá están ejemplificadas y que la vamos a ver acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir aquí? Que estas son partículas de acúmulos de antígeno S. Entonces, estas son justamente las partes lábiles para que allí pueda alojarse el virus del virus. Esto de acá, que es, cuando le estaba enseñando la genómica de los otros virus, ¿no? Se los presentaba en línea, ¿no? Una línea, esto es así. En cambio, porque estamos hablando de un virus RNA básicamente. Pero en el caso del virus de hepatitis B, lo que tenemos es que tenemos un DNA que está graficado por esta línea verde, que da una vuelta y media. Miren, una vuelta y media. Vean lo que está pintado de verde, ¿no? Entonces, en esta gráfica lo que les también lo que les da a ver es la secuencia de cómo se produce la transcripción genética del virus B. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros vemos de que acá tenemos una molécula de DNA, no tenemos una molécula de RNA. Y si ustedes se acuerdan en la clase, el seminario, que estuvieron en el seminario, ¿qué tipo de medicamentos se utiliza para contrarrestar B? Tenofovir. ¿Y qué cosa es eso? Es un antiviral, es un antirretroviral. Antirretroviral. ¿Por qué van a usar a un antirretroviral? Porque yo uso un antirretroviral para una molécula de RNA. Yo no uso un antirretroviral para una molécula de DNA. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Probablemente por experiencia no se han podido percatar de ese detalle, ¿no? Pero si uno dice, oye, estás usando un antirretroviral para trabajar, para contrarrestar el efecto de un virus DNA, lo que deberías usar es un antiviral, no un antirretroviral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y se lo explico por qué. Porque usualmente por allí algún iluminado quiere hacerles les busca hacer esas preguntas en los exámenes de los famosos ENAMI, cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizas un antirretroviral en una molécula de DNA como es el hepatitis B? ¿Alguien sabe la respuesta? No tienen por qué saberlo, ¿no? Pero la cuestión es de que cuando se sintetiza la proteína, ¿no? Cuando ingresa el virus se va a sintetizar un RNA. Ese RNA que se sintetiza en ese momento, ¿no? Va a ser el que va a comandar toda la respuesta genética del virus. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, como se sintetiza ese RNA, para utilizar ese RNA, ¿no? Lo que va a hacer es se va a sintetizar una transcriptasa reversa que lo va a releer en forma al RNA y se va a dar, como dicen, un paso adelante y dos pasos hacia atrás tratando de recomponer la estructura del virus. Entonces ese es bastante complejo, pero es la situación, por qué se utiliza un antirretroviral en el tratamiento de hepatitis B. La presentación clínica, en el caso de B, va a variar
desde de una hepatitis asintomática, que es la mayoría de los casos, a una hepatitis fulminante por insuficiencia hepática, que son rarezas, pero se dan, ¿no? Y en esa variopinta de cosas vamos a tener nosotros también las hepatitis crónicas y las hepatitis crónicas reagudizadas. Dice, el riesgo de desarrollar hepatitis B crónica es inversamente proporcional a la edad de adquisición de la infección. La hepatitis B crónica es también probable que se manifieste en un grupo de alto riesgo, como son los usuarios de drogas endovenosas, que hablábamos hace un rato, los hombres que tienen sexo con hombres y personas que viven con VIH. El diagnóstico de laboratorio de hepatitis B se da por inmunoensayos enzimáticos, por detección de antígenos y anticuerpos, por reacción de cadena de polimerasa y bueno, vamos a ver varios de estos tipos de marcadores que, bueno, que son usuales para el diagnóstico de hepatitis B. Miren, cuando les hablaba del virus, miren, la penetración del hepatocito ocurre por interacción de la proteína de la envoltura con los receptores celulares. Aquí ingresa el hepatocito, ¿no? Si ustedes ven, acá se ha liberado ya de la cápside y todas esas cosas, y vamos a tener dos situaciones, ¿no? El virus, ¿no?, va a sintetizar, va a quedarse en citoplasma y también va a ingresar al núcleo. Cuando se queda en citoplasma, se va a dedicar a formar un pregenoma de RNA, que es el que estoy marcando ahora acá, ¿no? Este pregenoma de mRNA va a necesitar de la transcriptasa reversa para sintetizar proteínas que luego le van a servir en el acoplamiento al virus. Pero también el virus, ¿ya? El virus por otro lado, si bien es cierto, genera toda esta maquinaria para sintetizar sus proteínas, el virus ingresa al núcleo del hepatocito y se integra al DNA del huésped. Integrado en el DNA del huésped, va a producir por transcripción un genoma de RNA que va a volver a salir y va a producir también por transcripción reversa fragmentos virales. Entonces se dan cuenta la dificultad con que maneja el virus este tipo de transcripción, ¿no? Es muy complejo. Entonces, esta situación que logra hacer que el virus, por un lado, sintetice proteínas en el citoplasma y por el otro lado también el virus sintetice proteínas a partir del núcleo, hace muy dificultosa su eliminación. Y esta tablita es particularmente importante. ¿Alguien tiene un plumón? Un plumón de pizarra. A ver. Entonces, miren. Entonces, vamos a tener. De las cosas que se tienen que tatuar en el cuerpo, este es otro. ¿Ya? O sea, ya tienes tres. ¿Ya más? ¿Tres? ¡Tres! Dice que va. Con esto sería Esta es la alianza. Tres cosas. Esta es otra de las que se tienen que tatuar en el cuerpo. Esta es más bonita. ¿Ya? Esta es otra de las que se tienen que tatuar. Mira. Entonces, acá vamos a tener, acá tenemos una secuencia temporal, ¿ya? Y acá vamos a ver lo que viene a ser la manifestación de los marcadores serológicos. Esta es la gráfica más simple que existe en la Tierra, pero la que más le va a ayudar. Miren, entonces, una vez que ingresa el virus, ¿ya? Ingresa acá, ¿no? Entonces el virus va a comenzar a replicarse y va a producir proteínas virales. Y la que más nos interesa es esta proteína, que es la proteína S, ¿ya? La proteína S. Esta es la que más nos va a interesar. Entonces, normalmente la proteína S tiene que comenzar a producirse, ¿ya? Se produce, o el antígeno S, como ustedes lo conocen,
se comienza a producir y ya cuando el organismo logra contrarrestar a la proteína S, va a comenzar a decaer y más o menos, pasado un tiempo, va a caer. Estamos hablando de un mes, aproximadamente uno o 2 meses va a caer. Entonces, esto es lo que habitualmente uno debería ver con S. ¿Ya? Entonces, si el antígeno S, ¿no?, hacia el pasado del mes o pasado los 2 meses, no se ha caído, entonces nosotros tenemos que pensar en que posiblemente la persona está llegando a un tema de cronicidad. ¿Ya? Entonces, no se ha caído. ¿Ya? Entonces, acá se cayó y entiendo yo de que, sí, estamos hablando de, esto es meses, ¿no? Estamos hablando de que luego de un tiempo ya desapareció el antígeno ese, entonces la persona básicamente está curada, ¿no? Está curada porque ya no produce la proteína S. Entonces, ese es un detalle. Ahora, ¿a qué se debe esa caída? Se debe principalmente a la producción de inmunoglobulina anti-S. Entonces, teóricamente se comienza a producir la inmunoglobulina anti-S, ¿no?, cuando ya cayó el S y nosotros vamos a encontrar anticuerpos contra S. Cayó. Ahora, ¿qué otra cosa se va a producir? Se va a producir otra proteína, que es una proteína que siempre nos... O sea, ¿se acuerdan que yo les decía que tenemos un DNA que tenía una vuelta y media? ¿Ya? Acá hay como un gatillo. Esto tiene como un gatillo, aquí, que va a enganchar o sea, la replicación se va a dar así, ¿no? La replicación se da de esta manera. Va avanzando y se va. Entonces, una vez que llega acá, ¿no? Sí, una vez que llega acá, entonces engatilla con la proteína E y ¡pum!, y vuelve, se repite el ciclo incesantemente. Entonces, cada vez que aparece esa proteína E, quiere decir de que el virus está replicando. Es como un disco que da vueltas y vueltas y vueltas y no para de dar vueltas. Entonces, mientras esté L, decimos de que el disco sigue funcionando, ¿no? Entonces, ese es el tema del L, ¿no? Entonces, si yo veo en una etapa inicial, voy a encontrar que predomina S y me aparece E. Entonces, cuando me aparece E y S, yo digo, está replicando el virus de forma activa. El virus replica de forma activa, entonces tenemos una hepatitis que está, o es aguda, o es una crónica reagudizada, o cualquier cosa, pero está replicando con mucha intensidad. Este nos está diciendo que está replicando con mucha intensidad, ¿no? Entonces, cuando comienza la respuesta inmunológica, ¿no?, va a aparecer también la proteína contra E. Va a aparecer la proteína contra E, ¿no? Y cuando aparece la proteína contra E, entonces yo estoy diciendo que, oye, acá hay convalescencia, ¿no? Me está apareciendo ya el anticuerpo contra E, ¿no? Y si ya aparece anticuerpos contra S, con mayor razón. Entonces yo digo, ya está entrando en fase de convalescencia y luego ya, si desaparecen los antígenos, ya la persona se cura. Entonces eso es lo que va a suceder. ¿Qué otra proteína se produce? Las proteínas del core, ¿no? Entonces, las proteínas del core no están reflejadas acá, ¿no? Pero, entonces, lo que sí voy a observar yo es de que como las son proteínas grandes, va a comenzar a aparecer anticuerpos contra el core, que inicialmente son de tipo IgM anticore, ¿no? Entonces, yo voy a ver en una etapa inicial, entonces, proteína S, proteína GE y una manifestación de anticuerpos de tipo IgM contra el core, que me hablan de enfermedad aguda. O sea, si yo encuentro inmunoglobulina M contra el core, que encuentro antígeno S y encuentro antígeno E, yo digo, esta persona está con enfermedad aguda y está replicando intensamente. Si no encuentro este de acá, encuentro este y este, yo digo, está con enfermedad aguda, ¿no? Porque tiene IG, está con enfermedad aguda.
Entonces, eso es un detalle que voy a tener en cuenta. La proteína, el anticuerpo tipo M, va a caer en el tiempo y luego va a aparecer otro que es, y acá no está graficado, que es el anticuerpo de tipo IgG, ¿no? Entonces, que va a aparecer acá este y aparece el que es IgG contra el core, ¿no? Acá lo hablan como total, anticuerpos totales. Entonces, podríamos poner IgG acá también para darnos cuenta. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Cuando la persona está resolviendo el cuadro, ¿no? Tiene que haber caído ese. Este la vez tiene que haber caído y tiene que comenzar a producir anticuerpos de tipo IgM contra el core. ¿Ya? Bueno, ¿y qué decir? IgG, perdón. Entonces, ustedes tienen esta gráfica, entonces, y lo que hacen es, por ejemplo, le hacen un corte acá, y van a decir, en la etapa aguda que tienes, el pulmón está secando, o sea, Alcoholcito, no importa. no, pero en esta etapa aguda que tenemos IgG, Anticuerpos IgM contra contra el su core, cosa. tenemos antígeno S y antígeno S. Estamos en una fase aguda. Si hago el corte acá, yo voy a encontrar anticuerpos contra S, voy a encontrar IgG anticore y probablemente podría encontrar anticuerpos contra S. Entonces, es una fase resolutiva. Y si estoy por acá y corto por acá, voy a ver anticuerpos de tipo IgM. Esto no es fase aguda. No está replicando ya activamente porque ya pasó esta etapa, pero está en una fase aguda todavía. Entonces, es importante tener en cuenta esas curvas para poder hacer una interpretación, si es que por ahí no se acuerdan, ¿no? Doctor, Bien. ¿meses o días? ¿Sí? ¿El 0, 4, 8, son días o Semanas. Meses. Sí, meses. Yo pensé que era semana, pero no es meses. meses? ¿No? Entonces, miren, este es el caso, la historia natural. Aquí tienen el crónico, como ven, lo que hablaba hace un ratito. El S persiste, los anticuerpos contra el core van a persistir, el IgM ha caído, ¿no? Pero el paciente sigue teniendo antígeno S, en ningún momento presenta anticuerpos. Entonces, ¿cuál es el que determina la cronicidad de la enfermedad? Antígeno ese. No, antígeno S, anti-S no. Antígeno ese. No, justamente todo va para eso, para eviten eso. Bueno, si tiene anti-S, te está diciendo que ya resolviste El antígeno. Claro. antígeno S. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la cronicidad nuevamente? Antígeno ese. El antígeno S. Si ustedes ven antígeno S, dicen, esto es crónico. No hay vuelta que darle, es crónico. ¿Ya? Entonces, eso es el primer dato. Si ustedes ven antígeno E y antígeno S, dicen, este es crónico y está replicando con intensidad. Es un crónico reagudizado, ¿no? Y si son las primeras etapas de la enfermedad, es un agudo que no está teniendo respuesta. Pero sí, la presencia de antígenos siempre va a determinar severidad de la enfermedad. Ok, probablemente acá, ya. En el vacunado solamente, al vacunado yo le pongo antígeno S, ¿no? El antígeno S producido por cultivo celular. Le pongo antígeno S al vacunado. Y el vacunado, luego de la vacunación, el antivacunado me va a producir anticuerpos anti-S. O sea, si encuentro antígeno S es crónico. Y si encuentro solamente anticuerpos contra S, yo digo, solamente anticuerpos contra S es vacunado. Ahora, si yo encuentro anticuerpos contra el core y anticuerpos contra S, quiere decir, esta persona hizo hepatitis B en el pasado y ya resolvió el cuadro, ¿no? Ya salió liberado del asunto. Hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Esa es esta bendita tabla que tienen que aprender. Otro tatuaje en el pecho. ¿Ah? Un tatuaje. ¿Cómo?
Otro tatuaje. Otro tatuaje. No, porque si se tatuaron esta, ya esa ya no necesitan tanto. No, mejor eso. Pero de colores tiene que ser tatuaje. ¿Ya? ¿Ya? Si quieren eso sí. Con eso movimos. Pero ese es lo importante. Hepatitis aguda, entonces, ya ven qué cosa es lo que tienen. Inmunidad por infección, tienen anticuerpos contra ese y anticuerpos contra el core, ¿no? Podría tener esto, sí, podría tenerlo, pero no es lo usual. Inmunidad para vacunación, solo anti-S, ¿ya? Hepatitis crónica activa, tienen antígenos, tanto activa como, y en la crónica inactiva tienen antígenos y anticuerpos. Los antivirales ya lo saben, esto lo vamos a pasar. Eso estaba ahí. Criterios para inicio, eso también lo pasamos, no se preocupen. Vacunación para hepatitis B, recomendada para niños y adultos. Actualmente a todos se les tiene que vacunar contra hepatitis B, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que estar ya vacunados, no entiendo que no estén vacunados ustedes. Si la persona no ha sido vacunada, entonces, y ha tenido contacto con hepatitis B, entonces hay que vacunarlo y hay que colocarle la inmunoglobulina, ¿no? Ahora, busquen la inmunoglobulina a ver si la encuentran. Ese es un tema muy complejo. Esquemas de vacunación para hepatitis B hay de todo tipo y a todo gusto, ¿no? Este esquema, ¿dónde está? Acá no está colocado. Acá no está colocado, pero hay un esquema de vacunación que es una vacunación acelerada, que es 0714 y 0721 días para las personas que no han recibido ninguna vacunación. Por ejemplo, alguno de ustedes despistado que va a comenzar su serum, ¿no? O que va a comenzar su internado en el Loaiza, ¿no? Y le van a pedir la vacunación contra hepatitis B y no la tienen, ¿no? Entonces no van a pasar al internado, ¿no? Es más, se acordaban de mi mamá cuando era jefe personal, ¿no? Entonces cada vez que agarraban, porque decía, me llegaron una andanada de alumnos y me digo, doctor, ¿qué le vamos a pedir a los que estén vacunados contra hepatitis B? Y si no están vacunados, no entran. Entonces se me plantaron 40 alumnos, no voy a decir la universidad, ¿ya? Entonces me plantaron los 40 a reclamarme, ¿por qué no estás vacunado contra hepatitis B? No, entonces antes vacúnate. Pero no vamos a leer, utiliza el esquema cortado. Y fueron a buscar el esquema cortado en alguna parte del mundo y después de un mes que no, o sea, perdieron un mes, obviamente, perdieron un mes de internado. A mí no me importa, ¿no? Entonces, y después, claro, todo el mundo me maldecía, medio hospital me maldecía, pero no van a entrar. Pero no les va a dar hepatitis B ya en el futuro. Le va a dar hepatitis por otras causas, pero no voy a entrar. Entonces, y el tema es eso, vacúnense, no dejen de vacunarse. Es torpeza. Virus Delta. El virus Delta es un virus satélite y defectuoso. Requiere la presencia de B para su ciclo de vida, lo que hemos conversado bastante. Miren, acá tenemos al B, entonces utiliza la proteína S para parasitarlo, ¿no? Y generar su genoma. Sin la proteína S, el virus no funciona. O sea, solamente la hepatitis delta le da a los crónicos, ¿no? O a los agudos cuando hacen coinfección. Pueden ser esas dos situaciones. Distribución de delta, miren cuál es la distribución. Es muy abigarrada y hay varios genotipos, ¿no? Es particularmente complejo. Ahora, no entiendo, como les digo, la situación por la cual nosotros no investigamos. En cambio, miren, acá ponen al Perú como very low. Esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque no lo investigan. No lo investigan, o sea que yo ahí no lo creo, ¿no? El día que me traigan un estudio diciendo esta es la prevalencia de Delta, digo, y ahora sí te creo. Pero no he visto prevalencias de Delta en los últimos años acá en el Perú que haya sido publicada. Entonces, ahí hay un tema de tesis interesante, ¿no? Recomendaciones para Delta, ¿no? Personas en regiones de alta endemicidad, personas que se inyecten drogas, hombres que tienen sexo con hombres, personas que están infectadas con
hepatitis C y VIH, ¿no? Hepatitis B, o sea, existe personas que tienen VIH, hepatitis B, hepatitis C, esas también pueden tener delta, ciertamente. También, ¿no? Esa es la oferta de la semana, 4 en 1. Personas con múltiples parejas sexuales, individuos que tienen transaminasas elevadas y no tienen una explicación clara por el tema de hepatitis D, entonces ahí hay que pensar. Coinfección, entonces en delta existen coinfección y superinfección. Coinfección, aquí lo tenemos, entonces una persona que tiene B y que se le añade delta, ¿no? Entonces el 2 por 1, ¿no? Y superinfección, una persona que ya tiene B crónico y ahí se añade delta. ¿Está claro eso? O sea, tuve relaciones sexuales con uno que tenía B y D al mismo tiempo. Entonces, yo me contagio de las dos, hago coinfección, ¿no? Entonces, tengo hepatitis B crónica y tengo relaciones con una persona que tiene hepatitis delta y me contagia delta. Entonces, aquí hago una superinfección. Está clara esa situación, ¿no? Coinfección y superinfección. Ahora, problemas: cirrosis, descompensación hepática y carcinoma hepatocelular se incrementan el riesgo, miren, 2 a 3 veces en cada uno. Trasplante hepático también está incrementado el riesgo. Hepatitis delta, acá lo vemos, ¿no? Cómo el ejemplo, cómo supervive en el S. Igual, esta es la curvita para hepatitis, esta es la curvita que tenemos que entender para hepatitis delta. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros encontramos antígeno S, es un individuo que le encontramos antígeno S, ¿no? Y que tiene cuadro hepático. Entonces, cuando ustedes dicen, tiene antígeno S y cuadro hepático, ustedes dicen, es una crónica reagudizada. Y evalúan si es crónica reagudizada y se dan con la sorpresa de que no es una crónica reagudizada porque solamente tiene antígeno S y no tiene manifestaciones hepáticas. O no tiene otros marcadores serológicos para hepatitis que están activos. Entonces, voy a ver delta. Evalúan IgM antidelta, facilísimo. IgM antidelta y lo encuentran positivo. Entonces, en ese caso, ustedes hablan de coinfección. Superinfección, una persona que tiene antígeno S, ¿no? Y sobre ello, ¿no? Sobre ello se añade el delta, ¿no? Que es un caso de superinfección. Acá está el tema de la replicación, cómo se da. En el caso de delta, ¿no? En el caso de delta es un RNA virus, no se integra porque solamente el fragmento es. Aquí, si los nombres para hepatitis eran difíciles, estos también son de los mismos. Miren. Bulevirtide, Lonafarvit, y hay uno que todavía no tiene nombre, que es el REP 2139. Si se dan cuenta el año de la publicación, este es del 21, este es del 23, 2023. No tienen que aprendérselo, solamente se los pongo ahí para que sepan que de aquí a unos años van a comenzar a aparecer estos medicamentos, ¿no? Que están en fase de investigación todavía. Hepatitis C. Hepatitis C es producido por un hepacivirus de la familia Flaviviridae. ¿Ustedes recuerdan qué otro virus es Flaviviridae? Hay dos. Hay dos flavivirus que son transmitidos por artrópodos. El dengue. Dengue. El dengue. El dengue y el otro Flaviviridae es la fiebre amarilla. Entre los Flaviviridae hay varios, pero la diferencia de hepatitis C y dengue y fiebre amarilla es que dengue y fiebre amarilla es transmitida por vector. En el caso de hepatitis C no es transmitida por vector, o sea, es de humano a humano. Son de la misma familia, pero la forma de transmisión es diferente, ¿no?
Como dice, a diferencia de los otros flavirus, tiene la capacidad de establecer infección persistente en la mayoría de las personas, ¿no? Ahora, otro tema es de que la hepatitis C en el pasado, estoy hablando en el pasado de hace más de 7 años, ¿ya? Había un tema de una multigenómica de hepatitis C, había múltiples genotipos y cada genotipo tenía su tratamiento. Gracias a Dios ahora tenemos los tratamientos pangenotípicos que nos van a facilitar la vida. Y según lo que dice la doctora Carol, dice que ya ni siquiera vamos a usar la cosa esa que se usa para los diabetes cerebrales, el Ipecravir, Grecaperevir, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos al virus, el virus de hepatitis C, a diferencia de también que es un virus de RNA, su genómica. Y miren, esta es más o menos la replicación de C. C ingresa RNA, decentemente producen RNA que se transcribe, no invade al núcleo. Entonces, como no invade el núcleo, entonces uno puede atacarlo en varios lugares, ¿no? En el acoplamiento, en la transcripción, en la replicación, en cualquiera de estas partes puede actuar. Entonces, para todos estos procesos existen medicamentos. Pero, como dice, Diosito es bueno y les facilitó la vida a ustedes, ¿no? Y lo único que tienen que saber es si es hepatitis B C positivo o si es negativo, ¿no? Si es positivo, le toman la carga viral y si está detectable, le van a dar tratamiento. Otra cosa es tener que hacer la interpretación, si tiene fibrosis o no tiene fibrosis. Entonces, usualmente nosotros vamos a utilizar la lectura del FibroScan, pero lo que quiero que ustedes recuerden es esta escala del Metavir, ¿no? F, si es para más o menos determinar si requiere o no requiere tratamiento antiviral. Esto también se los explicaron en la historia, ¿no? Ayer. ¿Ok? Entonces, este es lo relacionado con hepatitis C, las pruebas que hay que tomar, este es todo lo que se tiene que pedir. Ustedes ya conocen estos tratamientos, ¿no? El tratamiento por excelencia acá en el Perú es sofosbuvir, velpatasvir. El tratamiento se da por 12 semanas, es excelente, excelente todo. Nosotros allá en el Loaiza tenemos una gran experiencia manejando ya casos de hepatitis C, ¿no? Entonces, y nos va muy bien, ¿no? Algunas aseveraciones, hemos tratado también anteriormente con ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo el medicamento anterior que utilizaba para hepatitis C, pero con los nuevos esquemas pangenotípicos los resultados son excelentes. Entonces, y en 12 semanas uno resuelve el cuadro, y si son cirróticos, uno amplía el tratamiento a 24 semanas. Y algo muy interesante cuando uno trata hepatitis C es que a los pacientes uno los ve en cierta medida ve un cuadro de reversión de los casos de cirrosis, lo cual es muy llamativo, ¿no? Entonces, estoy siguiendo algunos casos de, por ejemplo, ahí en el hospital, que son pacientes que están con cirrosis avanzada, ¿no? Entonces, y que le das tratamiento para hepatitis C durante 24 semanas y el paciente disminuye las molestias. Por ejemplo, tengo el caso de un señor que vino así, una panza más grande de la que la mía, así, el triple de lo que es mi arriba. Se imaginen lo que era, así, ¿no? Entonces yo digo, señor, y venía con circulación colateral, la nariz de todo. Entonces muy mal lo veía, yo lo veía terminal al paciente. Entonces vino para iniciar tratamiento para hepatitis C. Le iniciamos compasional el tratamiento al paciente, ¿no? Entonces le pregunto, ¿y qué tiempo se hace paracentesis? Todos los días, doctor. Todos los días se hace paracentesis. O sea que había que poner una vía y hacerle paracentesis todos los días y sacarle, más o menos se le sacaba entre 5 a 8 litros, ¿no? Entonces se le sacaba así, pero a lo bestia, era impresionante. Entonces le iniciamos tratamiento. Yo pensé que se iba a morir. Entonces le iniciamos a la semana 12, ya el paciente
regresaba cada mes, a la semana 12, que ya lo veía al paciente y le digo, ¿cuántas veces se está dializando? Perdón, ¿cuántas veces le están haciendo paracentesis? Hace un mes me han dicho la última vez, o sea, de todos los días, a una por mes, así, ¿no? Entonces, terminó su semana 12 y bueno, y con una paracentesis mensual, y la barriga ya no era tan amplia, tan grande, ¿no? Ya tiene pacientes cerca de 6 meses de tratamiento, la última paracentesis fue como 3 o 4 meses antes, ¿no? Estoy esperando que llegue en cualquier momento nuevamente el paciente porque ya va a tener menos barriga que yo. Entonces, esa es una situación impresionante. Porque, entonces, bueno, yo no tengo hepatitis C, pero pucha, qué bien. Entonces, el paciente al menos ha ido bien, o sea, ha revertido bastante el cuadro. Ahora, no sé si la cirrosis se ha revertido, pero por lo menos la sintomatología que tenía el paciente es mucho mejor, el paciente tolera mejor la vía oral y todo eso. Entonces, es un tratamiento bastante impresionante. ¿No? Ahí está, es el tratamiento para los que se dializan, que es un buen grupo, ¿eh? Es un buen grupo. El gran problema de la hepatitis, de estos tratamientos, es el costo. Claro. El tratamiento es el costo, más o menos, y que entiendo yo que en el futuro debe mejorar. Entonces, porque más o menos un tratamiento actual, bueno, ya ha mejorado notoriamente. Pues cuando iniciaron los tratamientos, un tratamiento para hepatitis C estaba oscilado entre los $80,000 a $120,000. Era el tratamiento que no era tan efectivo como el actual. El tratamiento actual, que es muy efectivo, tiene un costo de $12,000, ¿no? A nivel privado. Es por eso que también el Estado siempre se araña para poder comprar estos tratamientos. Entonces, pero $12,000, si bien es cierto, es una cifra que parece un montón. Muchos tienen carro, y bueno, y el carro no cuesta $12,000. El carro no baja a 16, entonces fácilmente no me compro mi carro, no se me trato mi hepatitis C. Pero bueno, son cuestiones que hay que pensar de esa manera. Ahora, aparte que es un derecho recibir tratamiento, pues, no es que a nadie le estemos rogando nada. Entonces, ese es el tema relacionado con hepatitis, ¿ya? La próxima semana, entonces, el examen es todo